Muy bien, gente hermosa que nos está acompañando. Acá vamos a compartir aquello que Dios ha preparado para nuestra vida. Pero antes de comenzar es importante que dejemos todo lo que está por venir en sus manos. Así que yo quiero invitarte a que juntos podamos hacer una pequeña, pero no por pequeña menos poderosa oración. Que podamos decirle: amado Dios y Padre Santo, venimos delante de ti en esta hora, Señor, para agradecerte este tiempo que tú nos permites para disfrutar esta palabra que tú has traído en este día para nuestra vida. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que podamos ser buenos receptores de ella, Señor, y que sea nuestro corazón el lugar en donde la semilla que vendrá junto con esa palabra pueda depositarse y puede ser esa tierra fértil, comprometiéndonos a regarla, a cuidarla cada día de nuestra vida, para que en el momento en que tú lo determines pueda dar los frutos por el cual en este día la estamos recibiendo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, ahora sí ya nos podemos quedar tranquilos porque tenemos la certeza y también la tranquilidad que será su palabra la que en esta mañana recibiremos y la que actuará en nuestro interior conforme a lo que Dios determine para cada uno de nosotros. Y hablando de Dios, Pablo escribió allí en el capítulo 8 de su carta a los romanos. Dice así la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y para lo que hoy vamos a compartir, yo quiero quedarme con esta pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque si has prestado atención, como te pedimos al comienzo del programa, en las canciones que nos han estado acompañando, ha habido una palabra que se ha mantenido casi constante en todas una de ellas. Porque lo que hoy queremos hablarte es de ese Dios que hace de lo imposible lo posible. Porque cuando nos atrevemos y de verdad decidimos creer en Él, nos encontramos con que es la fuente generadora de todo aquello que nosotros necesitamos. Dios siempre nos sorprende y la mayoría de las veces lo hace de una manera sobrenatural. Porque cuando nos encaprichamos en solucionar nuestras necesidades, termina pasando que la mayoría de las veces no encontramos la solución y nos cansamos de intentar resolver los problemas de nuestro matrimonio, de resolver y de arreglar la relación con nuestros hijos, de solucionar nuestra crisis financiera e incluso de buscar aquello que nos traerá la sanidad, la salud, la cura que estamos necesitando. Pero ¿sabes algo? No sé cómo, porque no se puede explicar. Pero cuando de verdad llegamos a depender completamente de Dios, Él siempre se las ingenia para ayudarnos en todas nuestras debilidades y también en todos nuestros conflictos. Por eso Pablo dice ahí en el capítulo 3 de Efesios: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Dios hace valer su poder y su gloria de la forma que Él desea hacerlo. Nosotros solamente debemos creer que Él sabe el cómo y el cuándo.
Por eso en este compartir espero que podamos entender que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios de recursos ilimitados. Un Dios que desea y que quiere bendecir a cada uno de aquellos que somos sus hijos. Y para eso, para que podamos tratar de entender esto, yo quiero tomar dos situaciones que se relatan allí en el Antiguo Testamento, donde veremos cómo Dios, mi Dios, nuestro Dios, es capaz de hacer de lo imposible lo posible. Y la primera de estas dos situaciones se relata allí en el capítulo 17 del libro de Génesis, donde dice que después de haber visto la gloria de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo, ni contar con todas las cosas que había puesto de manifiesto Dios para liberarlos del dominio egipcio, y después de que haberle provisto el maná cuando ellos tuvieron hambre, dice el verso 3 de este capítulo 17 de Génesis, el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Este pueblo que había decidido ya no confiar en Dios como su proveedor y que ahora lo veían a Moisés como su fuente de provisiones. Y fue tal la desesperación en la que entró el pueblo de Dios, que dice el verso 7, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dudaron si de verdad Dios estaba con ellos, después de todo lo que había hecho Dios. Déjame decirte algo. Qué peligroso es cuando comenzamos a dudar si Dios está o no está con nosotros, si está o no está a nuestro favor. Porque seguramente comenzaremos a poner nuestra confianza en otras fuentes de provisiones. Y sabes una cosa, ese es el comienzo de nuestro alejamiento de Dios. Por eso siempre debemos tener presente y no olvidarnos de una promesa que Pablo escribió en el capítulo 4 de Filipenses, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falta. Y Moisés, ante la crisis que se estaba desatando, clamó a Dios y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrarán. Moisés no solamente tenía temor, sino que su problema es que no tenía la solución para ese problema. Y como nos suele pasar a veces, algunos problemas se pueden resolver simplemente arreglando nuestras prioridades, estableciendo una escala de valores y de importancia, estableciendo estrategias, pero la mayoría de nuestros problemas solo se pueden resolver de una manera que es infalible. Y esa manera es por medio de la oración. Y eso fue lo que hizo Moisés. Ahora, permítanme preguntar, cuando llegan esos problemas difíciles, complicados, enredados a tu vida, a su vida, ¿a qué recurrís? Qué pregunta, ¿eh? Lo único que no deberíamos dejar de hacer nunca es orar.
porque pueden cerrar las iglesias, pueden perseguirnos a causa de nuestra fe, como pasó en la antigüedad, pero lo que nunca podrán prohibirnos, lo que nunca debemos dejar de hacer, es doblar nuestras rodillas, orar, hablar con Dios, porque ese es nuestro principal recurso y nuestra más poderosa arma en los momentos de dificultad. ¿Me estás escuchando? Nunca, por más complicado que parezca tu situación, por más complicada que parezca lo que estás viviendo, por más complicado que pueda sonarte el mal momento en el que estás pasando, nunca dejes de buscar a Dios en oración, porque eso es lo único que nunca falla. Hay promesa en Salmos 37, wow, que ese salmo lo compartimos en uno de nuestros programas. Y ojalá, anótalo ahí, Salmo 37, y tómate una media horita, ojalá te pudieras tomar 2 horas, pero tómate el tiempo para leerlo y escucharlo, pero no oírlo, no, escucharlo. Esto significa que leas atentamente lo que ese Salmo 37 dice. Y hay uno de los versos que dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¡Au! ¡Qué promesa, eh! Y como Dios jamás deja en vergüenza a los que confían en Él, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer para darle solución al problema que le estaban planteando. Dios le habló a Moisés y le dijo: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y ahora vos te preguntarás, ¿para qué llevaba a los ancianos? Muy simple. Lo dijo porque esos ancianos iban a ser los testigos de la manifestación del poder de Dios y de que verdaderamente Dios estaba con ellos. Pero también le dijo: toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y seguramente Moisés se extrañó por esto. Pero Moisés no estaba en condiciones de ponerse a pensar en estos detalles. Y como habitualmente las respuestas de Dios ante situaciones extremas o situaciones y circunstancias que son muy complicadas, como la que se le presentaba a Moisés, siempre la respuesta de Dios se parece bastante a una cosa loca, a una locura. Y Dios le dijo a Moisés: yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. ¡Wow! Y Moisés, yo me lo imagino Moisés escuchando esto, como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Habrá pensado: ¿cómo que al golpear una piedra, una roca, va a brotar agua? Y encima esa agua es potable. Pero ¿sabes qué? Moisés tenía que creer la palabra que Dios le había dado, sin entenderlo mucho, pero siendo obediente, como siempre lo había sido. ¿Qué hizo? Por fe, golpeó esa roca. Y fue la conjunción de la obediencia y la fe de un hombre que sabía a quién obedecía, lo que provocó que Dios mostrara su poder, su compasión y su misericordia. E hizo brotar para ellos agua de una roca. ¡Qué tremenda imagen! Por un momento cerra tus ojos y trata de
imaginarte esta situación. Alguien que con una vara golpea una piedra gigantesca y que de esa piedra comienza a brotar agua. ¿Habrá sido la manifestación del poder de Dios? Porque los recursos de Dios son ilimitados. Y esos recursos están fuera del alcance de nuestra lógica humana. De donde menos pensamos, Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Él usa a quien tenga que usar para bendecir a sus hijos. Y si Dios hizo brotar agua de la peña, ese mismo Dios es el que traerá la solución a tu problema. ¿Me estás escuchando? Él traerá la solución a tu problema si vos, como Moisés, te atreves a creer en Él y ser obediente a su palabra. De donde menos te lo imagines, no te importa. Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión de donde menos las esperamos. Es el mismo Dios que en Isaías 43 nos dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y también dice: daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y si vos en esta mañana estás escuchándonos, quiero decirte que estás a un céntimo de pertenecer al pueblo de Dios, de ser un escogido de Dios. Simplemente falta que le creas a Dios. En este desierto de la vida siempre debemos seguir los caminos de Dios. Siempre podemos estar seguros y confiados en su provisión. Porque siempre en este desierto de la vida, como dice la palabra de Dios, Él abrirá un camino para nosotros. Y en ese camino encontraremos ríos y veremos aguas en medio de nuestro desierto cuando nadie las tenga. Porque sos su pueblo, su escogido. Y eso te lo dice Dios. Es el Dios que también ahí en el Salmo 37 dice que no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Es aquel Dios de quien David escribió: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea Dios. ¿Escuchaste bien? David se pasó toda la vida y nunca vio a uno de los hijos de Dios desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. Cristo es nuestra peña de Oreb, esa de la que brotarán ríos de agua viva. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestras necesidades, ni contentar los deseos de nuestra alma, como lo puede hacer Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra agua viva. Él es la fuente que se abrió a favor de todos los que le buscan. Es el que en Mateo 5 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y sabes por qué dijo bienaventurados? Porque dice su palabra que ellos serán saciados. ¿Estás escuchando? Qué tremendo, ¿eh? La otra situación a la cual quería tomar como ejemplo, hay muchas a lo largo de la palabra de Dios de la Biblia. Y podríamos estar una semana
compartiéndote ininterrumpidamente y analizando la manera sobrenatural, majestuosa y maravillosa en la que Dios ha sido, o el poder de Dios se ha manifestado en favor de sus hijos. Pero la otra situación a la que quiero referirme en esta mañana se relata ahí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, donde hay allí un hombre enorme de Dios, un enorme profeta de Dios llamado Elías. Un hombre que durante los días en que reinaba Acab había profetizado una sequía de 3 años y medio. Pero como todo lo que hace Dios tiene una finalidad, esa sequía también tenía la suya. Y el objetivo de esa sequía era mostrar la impotencia de un falso dios que tenían los cananeos que se llamaba Baal. Un dios a quien ellos consideraban como dios de la lluvia y de la fertilidad. Y en esto quédate con algo de lo que recién te acabo de decir. Todo lo que hace Dios tiene un propósito definido. Nada de lo que hace Dios es algo al azar. Nada de lo que hace Dios en tu vida deja de tener sentido. Claro que por ahí hay veces que nuestra mente finita, nuestra limitada capacidad de entendimiento no puede registrarlo a todo, pero quédate con esta seguridad que cuando algo se provoca en tu vida originado por Dios, tiene un propósito definido y que ese propósito definido siempre se parecerá mucho a una bendición para vos. Aunque en el medio o aunque de camino a esa bendición, Dios te exhorte, Dios te corrija, Dios te reencamine. Pero es necesario que sepamos que los propósitos de Dios siempre son en beneficio de sus hijos. Y Elías en este tiempo recibió de Dios instrucciones precisas. Dice allí los versos 3 y 4. Que Dios le dijo a Elías, escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Cuál sería tu reacción? Elías fue un hombre que aprendió a sujetarse a la voluntad de Dios. Fue un hombre que se movía cuando Dios se lo indicaba y hacia donde Dios se lo indicara. Elías se movía por fe. Él tenía la seguridad y creía que Dios le sustentaría durante ese tiempo. Y a pesar, como muchas veces suele ocurrir en nuestra vida, cuando nosotros queremos que Dios nos solucione las cosas de una determinada manera, a Elías también Dios muchas veces le había había roto sus esquemas. Pero Elías siempre prefirió obedecer. Igual que lo hizo Felipe. Dice allí Hechos 8, que Felipe estaba en medio de una campaña donde estaba proclamando la palabra de Dios, cumpliendo con la finalidad, con la orden que había dejado Cristo Jesús. Id por todo el mundo y predicad. Y dice que cuando estaba en medio de esta campaña, Dios allí se manifestaba con mucho poder, respaldando a su hijo. Dice el verso 7 que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y Felipe era un hombre como vos y como yo.
Pero Felipe creía ciegamente en que a través de él el poder de Dios podía manifestarse. Pero estaba ahí en el medio, yo me lo imagino, Felipe proclamando la salvación de Cristo Jesús. Y en el medio, bueno, tráigamelo, ese está enfermo, venga que acaba de ser sanado. Pero lo importante es que sepas que tenés que amar a Dios, que tenés que entregarle tu vida a Cristo Jesús. No importa, ya vas a caminar es lo de menos. Que tener una pierna más corta que la otra, no te preocupes, eso lo arreglamos después, pero primero escúchame bien, le decía Felipe. Vos tenés que creer en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Crees? Sí, le decía la gente. Automáticamente quedaba sano. Pero ¿sabes qué? Ahí en el medio de eso Dios le ordenó salir de Samaria solamente porque tenía que predicarle a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Porque déjame decirte algo. El secreto de la victoria en la vida de aquellos que hemos creído y hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador es sujetarse a la agenda de Dios. No es que Dios bendiga lo que yo hago, no, sino que yo hago lo que Dios bendice. ¿Entendiste la diferencia? Dios no bendice lo que yo hago aquello que Dios bendice. Y hay un detalle muy interesante en esta historia de Elías. Y es que Dios personalmente tomó las medidas necesarias para cuidar de su siervo Elías. Dios le dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y después, cuando lo redirige a Sarepta de Sidón, Dios le dice en el verso 9, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios siempre actúa soberanamente, Él siempre actúa libremente, nada lo detiene, no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer en su soberana voluntad. Isaías 40 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñarle? Nadie. Que el cuervo fuese considerado en esa época un animal inmundo, no impidió que Dios lo usara para dar de comer a su siervo Elías. Los usó para que Elías aprendiera a obedecer y a esperar en Él, aun cuando Dios hace cosas que Él no las podía entender. Porque Dios hace milagros a favor de sus hijos. Y un milagro, ¿sabes qué es? Es algo que los hombres no pueden hacer, pero Dios sí. Como relata Hechos 9, que Saulo de Tarso fuera un perseguidor de la iglesia, no le impidió a Dios convertirlo en uno de los más tremendos evangelistas en la historia de la humanidad. ¿Estás entendiendo? O como cuenta Hechos 10, que había un centurión de Cesarea que se llamaba Cornelio, que era un gentil. Y eso no impidió que Dios enviara a Pedro a predicarle el evangelio y que este hombre se convirtiera a Cristo y que Dios lo bautizara con el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque la misericordia de Dios alcanza a todos los que se arrepienten de sus pecados y se acercan voluntariamente
por la fe a Cristo Jesús. Elías nunca cuestionó a Dios porque eran cuervos los que le servían el almuerzo y la comida diaria. Tampoco Moisés cuestionó a Dios diciéndole, no, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo con un palo, pegarle una piedra? Elías y Moisés fueron obedientes. No escucharon lo que les dijeron, no, sino escucharon que Dios les ordenaba algo. Es imposible limitar a Dios. Los recursos de Dios son ilimitados y Dios hace de lo imposible lo posible. Si Dios hizo brotar agua de una roca para saciar la sed de todo un pueblo rebelde y demostrarles de esa manera que Él sí estaba con ellos, ¿cuánto más ahora? Él está dispuesto a extender su mano a tu favor y a favor de tu familia. Pero para eso es necesario que avives tu fe, que avives tu confianza en Dios. Si Dios usó unos cuervos para sustentar a su siervo Elías, Dios puede usar aquello que menos te imaginas para sustentarte y para bendecirte. Pero para ello es necesario que primero le creas a Dios y le obedezcas a Dios. Moisés no dudó cuando tuvo que golpear la peña en Horeb. Tampoco Elías le cuestionó por qué usaría cuervos y una viuda gentil para sustentarle. Ambos simplemente le creyeron a Dios. Ambos confiaron en la soberanía y en el poder de Dios. Y si queremos tener una vida espiritual saludable, no tratemos de superar los obstáculos por medio de nuestras propias fuerzas. No debemos olvidarnos que Dios es lo suficientemente grande y poderoso para hacernos pasar a través de cualquier desafío que nos toque enfrentar. Hay promesa para vos, para tu vida en Isaías 43, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice la palabra de Dios, no te quemarás, ni la llama arderá en vos. ¿Y sabes por qué? Dice Dios, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por eso Jesús nos dijo en el libro de Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando vos te decidís darle tu corazón a Dios, Cristo viene a vivir en vos. El Dios Todopoderoso, en una de sus tres formas, viene a morar en vos. La Biblia señala que nada fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Ese Dios quiere habitar en tu corazón. Ese Dios es quien puede con todas tus circunstancias. Cuando Cristo viene a tu corazón, a tu vida, viene una porción de fe. Y somos nosotros los que debemos trabajar para acrecentar esa fe. Felipe, nadie le dijo, mira, vos a partir de este momento vas a hacer caminar a los paralíticos, vas a enderezarle la pierna a los cojos, vas a hacer un montón de milagros. No. Él creyó en Cristo y también le creyó a Él cuando dijo, y aún cosas mayores que las que yo hago, vosotros, si creés, lo vas a poder hacer. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y cuando Él puede entrar con libertad a un corazón dispuesto a recibirle y dispuesto a ser obediente a Dios,
puede obrar maravillas todos los días y a toda hora. Ese es el Dios poderoso que tenemos. El Dios de los imposibles. Aquel Dios que es capaz de cambiar tu realidad por una enorme bendición. Pero la decisión es tuya. Dios está ahí a la puerta llamando. Vos tenés el picaporte en tu mano. De vos depende que Él pueda entrar en tu vida y puedas encontrarte con lo que Él tiene preparado para vos. Hoy Dios nos trajo en esta palabra que recordemos que nada hay imposible para Dios. Lo mismo que le dijo el ángel a María. Nada hay imposible para Dios. Lo mismo que dijo Cristo Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te lo repito. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te lo repito, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y ese poder de ese Dios está disponible para vos. Amado Dios y Padre Santo, Señor, en esta hora y en este día hemos recibido tu palabra. Hemos entendido de la magnitud de tu amor por nosotros. Hemos entendido que en ti, oh Dios, existe un poder ilimitado para ser derramado sobre la vida de tus hijos, cuando en ellos encuentras la fe y la obediencia necesaria. Pero si todavía no lo has hecho, yo quiero reconocer en esta hora a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Como hemos leído, Señor, en tu palabra, allá hace un ratito, en ese Salmo 97, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Si quizás mi vida ha transitado, Señor, idolatrando o sirviendo a esas imágenes, yo en esta hora, mi Dios, renuncio. Te pido que me libres de ese deseo, que pueda yo encontrarme contigo en este día, Señor. Yo reconozco en ti un Dios poderoso, dispuesto a amarme, que no escatimó a entregar su Hijo como precio por mi vida. Por eso es en esta hora, Señor, en la que tomo el compromiso de fortalecer mi relación contigo, de buscarte cada día más, de que sea el objetivo de cada uno de los días de mi vida, de ahora en adelante, por lo que me resta transitar en este mundo, el ser obediente a tu palabra, el seguir la senda que tú pongas por delante de mí, el que mis pasos sean puestos en el camino por el cual tú quieras llevarme, porque confío en aquel Dios poderoso que si hizo brotar agua de una piedra, que si hizo alimentar a sus hijos por medio de un animal, cuánto más lo hará conmigo, que estoy entregándole a Él todo mi corazón. Mi vida por completo la rindo a ti, Dios. En el poderoso, eterno y magnífico nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.